nosotros, en persona, un investigador y crítico literario. Catedrático jubilado de Literatura Española Contemporánea en la Universidad de Oviedo y desde octubre de 1989 catedrático emérito de la misma. Fue director del Departamento de Literatura Española de la Facultad de Filología, cofundador de la revista Archivum, publicada por dicha facultad, miembro de número del Instituto de Estudios Asturianos y director de la Comisión de Literatura, Lingüística y Tradiciones Populares de la mencionada entidad académica. Forma parte del Consejo de Redacción del Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, académico correspondiente en Asturias de la Real Academia Española de la Lengua desde 1991. Y muchas cosas más de las que iremos sabiendo. José María Martínez Cachero. Buenas noches. Buenas noches. Ser investigador, ser crítico literario, solo se puede ser con pasión. Si no hay pasión es casi imposible llevar a cabo esta actividad, ¿no? Usted, por cierto, lleva de una forma tan minuciosa y tan metódica. Indudablemente lo de la pasión es un factor muy importante. Creo que en esto, como en todo, lo que ocurre es que esa pasión hay que mesurarla, contenerla muchas veces, porque el incurrir en apasionamientos, en extravíos, puede ser peligroso. Entonces hay que mantener una especie de ten con ten entre lo que puede ser la pasión, el ímpetu, el entusiasmo, con lo que debe ser la mesura, la racionalidad, de manera que nunca se trasluzcan sentimientos más o menos inconfesables, sino realmente un pensamiento claro que sirva a los demás que le están a uno escuchando, que le están a uno leyendo, que pueden ser simples lectores, que pueden ser también alumnos, de modo y manera que pasión sí, pero muy vigilada. Estrechamente vigilada por el propio que se dedica a ello. Indudablemente. Claro que en eso también influye el temperamento, es decir, hay personas en las cuales esa vigilancia les puede resultar muy difícil y en ocasiones pueden ser vencidos por el apasionamiento. Yo creo que en este aspecto, y en razón de mi temperamento, me he mantenido siempre, pienso, acaso me equivoque, dentro de una norma de ecuanimidad, de equilibrio, de ponderación, aunque posiblemente los afectados, quiero decir, aquellos de los cuales traté en mi crítica, no piensen exactamente lo mismo que estoy yo diciendo ahora. José María Martínez Cachero nació el 30 de marzo de 1924 en Oviedo, en el año en que Miguel Unamuno es destituido de sus cargos en la Universidad de Salamanca y desterrado a Fuerteventura. Vicente Blasco Ibáñez y viaja por el lejano oriente, como se decía antes, o sea, por Japón. Se nos muere Franz Kafka, Anatole France y Joseph Conrad. Tres autores, supongo que habrá leído y que le habrán dicho algo, ¿no? Son tres autores que cuentan, o quizá mejor contaban, porque el tiempo no pasa en balde, entre una serie de gentes favoritas. Conrad, porque su condición de escritor, digamos, de libros de aventuras o como una dosis de aventura, donde el mar está muy presente, las gentes del mar, las cosas del mar, eso me llamaba mucho la atención. Quizá ahora me la llame menos, porque en definitiva yo pienso que soy más hombre de montaña que hombre de mar. En cuanto a Kafka, me interesó mucho, me preocupó mucho y sigue preocupándome cuando pienso en obras suyas, como por ejemplo El Castillo, por ejemplo El Proceso, por ejemplo Metamorfosis. Indudablemente las cuestiones que él plantea son cuestiones que están por encima del tiempo, de actualidad siempre, de a veces de una muy dolorosa actualidad. Y en cuanto a Anatole France, creo que era un escritor muy bien dotado, que escribía muy bien el francés, ingenioso, quizá muy tocado por cosas de la época, y pienso que entonces esa actualidad de él en su momento, cosa muy comprensible y muy legítima, es lo que hoy día nos puede parecer, o me parece a mí, pues una especie de lastre que me mantiene más alejado respecto de él que respecto de sus compañeros Conrad y Kafka. Sí, Anatole France era de los cultivadores de la utopía y en literatura hay mucha utopía. Sí,
pero yo no sé por qué motivo yo prefiero que en literatura me ofrezcan cosas reales, cosas que han ocurrido o que pueden ocurrir. Lo de la utopía, seguramente por una incapacidad mía, no es una cosa que me llame demasiado la atención. José Martínez Ruiz, Azorín, en 1924, 2 meses después de haber nacido usted, fue elegido miembro de la Real Academia Española. Ya hablaremos de él. Pero así como él escribió las confesiones de un pequeño filósofo, le pediría a usted que haga sus propias confesiones sobre su infancia y adolescencia. Hombre, no es una cosa fácil contestar a esta pregunta porque hay que ser muy ponderado, vuelvo a lo de la ponderación, para que no se le vaya a uno la mano contando cosas de sí mismo que a uno le interesan mucho porque en definitiva son de uno, cosas que uno ha vivido y ha sentido, pero que a los demás les resultan total y completamente ajenas. Voy a ver si soy capaz de mantener esa línea. Hablaré de mis estudios. Mis estudios fueron de primera enseñanza, primero, curiosamente, en el Colegio de las Dominicas de Oviedo, en el mismo colegio que existe hoy, con algunas modificaciones en su estructura. Y la razón es muy clara, y es que tanto mi madre como una tía, hermana de mi madre, que vivía en casa con nosotros, habían sido alumnas de las Dominicas en un colegio de Dominicas de la Viera Asturiana en Ujo. Y se estableció así una vinculación entre aquellas monjas y algunas compañeras suyas que luego fueron monjas dominicas y que estaban en el colegio de Oviedo. Entonces parecía pues casi obligado que el niño fuera a estudiar primeramente en las dominicas. Y en efecto, allí estuve hasta que hicimos, digo hicimos porque éramos un grupo de 8 o 10 chicos, juntamente con un grupo muy abundante de chicas, porque el colegio era femenino y no masculino. Cuando hicimos la primera comunión, entonces los chicos nos marchamos porque allí sobrábamos. Y entonces yo fui, siguiendo con la trayectoria de enseñanza religiosa, al Colegio de los Hermanos Maristas en la calle de Santa Susana. Y allí hice la preparación para el examen de ingreso a los 10 años y luego hice primero, segundo y tercero de bachillerato hasta que llegó la guerra civil en el año 36 y ahí hubo un corte del que luego hablaremos. Porque deseo seguir con lo de los maristas por una cuestión muy curiosa, y es que si usted me preguntara, por ejemplo, por algo así como el nacimiento o el despertar de mi vocación literaria, yo tendría que contar la siguiente anécdota. Y es que estudiando primero de bachillerato en los maristas, el fraile que nos daba clase de lengua española, pues un día llegó al aula con un libro y dice: voy a leeros algo con lo que vais a trabajar después. Por consiguiente, fijaros muy mucho en lo que dice este texto que voy a leer despacito e incluso a repetiros algunos párrafos. Y lo que nos leyó fue la descripción de un árbol de dimensiones casi gigantescas, un árbol que se distinguía además por su vetustez, que estaba situado en lo alto de un monte y que por lo visto se defendía muy bien de los vendavales de la naturaleza. Y entonces, una vez que nos leyó esto y nos hizo algún breve comentario, nos dijo: bueno, pues ahora vosotros salís del colegio, os vais tranquilamente a vuestra casa y pasado mañana me traéis más o menos una cuartilla en la cual hagáis una descripción de un árbol, que no tiene que ser sino un árbol que vosotros conozcáis, que vosotros hayáis visto, que os haya llamado la atención por algo. Bueno, yo fui a casa, no dije absolutamente nada, pensé en esto y cuando llegó el día de entregar la cuartilla, entregué la cuartilla. El fraile las fue leyendo y al cabo de unos días nos dijo: bueno, ya lo he leído todo y ya tengo aquí una especie de clasificación. La que más me gusta, porque tiene méritos, valores, etcétera, es esta. Leyó el título, dice: y esta que la firmas tú, José María Martínez Cachero. Pero, añadió, aquí no valen trampas, porque esta redacción no la hiciste tú, te la hicieron en casa. Naturalmente yo podía haber reaccionado llorando o rabiando, y reaccioné rabiando, encarándome con el fraile y diciéndome que yo no era ningún tramposo, que yo decía la verdad, que esa redacción la había hecho yo
pensándolo mucho, y que incluso en mi casa no sabían que tenía que hacer tal cosa. Dijo el fraile, bueno, pues ya veremos. Y ya veremos es que yo regresé aquella tarde a casa, lo conté, y mi padre dijo, no te preocupes, que mañana voy a ver al fraile y le voy a contar las cosas tal y como fueron, que es tal y como tú se las contaste. Hubo la entrevista con el fraile, yo no estuve presente, pero luego el fraile públicamente rectificó y me devolvió el crédito. Y entonces a mí no ya la anécdota, sino el hecho de que yo fuera capaz de, en un conjunto de 30 o 40 compañeros, destacar por esa redacción que tenía como protagonista un árbol, me hizo pensar que yo tenía pues condiciones para escribir, para seguir escribiendo, para seguir leyendo, etcétera. Ahí pondría yo el inicio, tímido si se quiere, de mi vocación, afición por la literatura. Y supongo que le habrá resultado una experiencia que después, para usted mismo como catedrático, alguna vez habrá encontrado un ejercicio casi perfecto diciendo, este alumno parece que ha copiado, y le habrá hecho reflexionar un poquito sobre lo ocurrido a usted mismo, ¿no? Pues ciertamente, lo mismo dando clase años más tarde en los Maristas, que dando clase en el Jovellanos de Gijón, donde ya era catedrático, pues me ocurrió que al proponer un tema de redacción y luego leer lo que me traían los alumnos, me encontré con algunas redacciones que indudablemente llamaban la atención porque indicaban una madurez, indicaban un manejo de la pluma sorprendente, pero nunca pensé malévolamente en este copión, sino que recordé, este alumno le puede pasar exactamente lo mismo que me pasó a mí, por consiguiente, démosle toda la confianza y animémosle a que siga porque parece que está en un buen camino. En ese camino que usted iba creciendo, supongo que también leía tebeos, coleccionaría cromos, pero bueno, ¿qué leía? Sí, Salgari, no era ningún gemito, afortunadamente, era un niño normal que leía los tebeos que compraban en casa y los cambiaba también con mis compañeros, y que jugaba a los manzones y jugaba a la peonza, etcétera, etcétera. Y luego lecturas, digamos, no sé si de más seriedad, pero sí de más volumen, de más cuerpo. Yo recuerdo sobre todo dos, por otra parte, muy normales en la época. Una Julio Verne y otra Emilio Salgari. Yo leí más, no sé por qué, a Julio Verne que a Salgari, y todavía conservo en mi biblioteca algunos de aquellos libros que mis padres me compraban o que amigos de la casa me regalaban, por ejemplo, Las 20.000 leguas de un viaje submarino. Por cierto, hablando de Julio Verne, ya en este siglo, según la mayoría y según hemos celebrado siglo XXI, pues bueno, se han desarrollado ya muchas de sus teorías, sí. Salvo la del viaje al centro de la Tierra, que todavía no se ha logrado hacer. No sé si algún día se logrará. No quita para que pensemos, por lo menos, que algún día a lo mejor le llega el turno a eso. Yo creo que literariamente sería bonito. Y en la Universidad de Oviedo estudia filología románica. ¿Pensaba ya entonces ser catedrático de universidad o únicamente le interesaba? Yo lo que pensaba era dedicarme a la enseñanza. Lo que no podía saber, ni mucho menos, era si iba a dedicarme a la enseñanza en una esfera modesta, en una esfera mediana, en una esfera superior. Lo que sí puedo decir es que ya pasando el tiempo y fuera de la universidad, siendo ya licenciado, en alguna ocasión, más de una vez, tuve sueños venturosos. Yo me veía, y además me veía con toda claridad, como catedrático de literatura española y precisamente en la universidad. Y afortunadamente, al cabo del tiempo, ese sueño se convirtió en una realidad no menos venturosa. En aquellos tiempos, entonces, se puede decir que, digamos, que su futuro lo veía en la enseñanza, no tanto en la crítica ni en el estudio, sino más bien dedicándose al alumnado, ¿no? Sí, porque yo acabé la carrera, me licencié en junio del año 1945 y en octubre de ese mismo año el decano don Juan Uría y el vicedecano don Antonio Floriano me llamaron para dar clase en la facultad, lo cual me llenó de alegría por una parte y por otra parte de enorme responsabilidad que me hacía, como es natural, estar muy nervioso, muy vigilante de mí mismo para hacer las cosas bien, para que el comienzo fuera un comienzo esperanzador. Sí, porque, no, perdón que le interrumpa, fue precisamente en el 45 cuando tiene el título, que en el mes de junio, sí, en el año en que Wenceslao Fernández Flórez publicó, yo creo que el libro más famoso de él, El bosque animado. Sí, espléndido libro. Sí. Le ha interesado, ¿no? Mucho, me interesó mucho.
me interesó mucho y además, para mi gusto, ofrecía una faceta o una cara de Fernández Flórez distinta a la habitual, que era la del humorista que hacía más o menos gracia comentando cosas de la actualidad o bien en sus novelas y en sus cuentos, y aquí hay una beta lírica muy importante que él hasta ahora no había manifestado muy escasamente, y ahora la manifiesta con un libro que me parece, para mi gusto, su obra maestra. Y fue en octubre cuando, como usted decía, pasó a ser una cosa que yo tengo que leer despacio porque ahora se entiende bastante mal. Profesor ayudante gratuito interino de clases prácticas. Sí, señor. Bueno, ¿qué era eso? Es una figura académica que hoy no existe. Pues profesor ayudante, bueno, profesor ayudante siempre hubo ayudantes, llamáranse pues ayudantes, auxiliares, como se quiera. Ahora se llaman pues bueno, ahora hay los catedráticos, los titulares y luego hay los asociados. Ahora sería el equivalente de asociado. Sí, pero eso de gratuito e interino. Luego, el interino era sencillo y simplemente que el nombramiento que uno tenía, que además era un nombramiento expedido por la facultad, no por el ministerio. Era un nombramiento que duraba un curso y que al acabar el curso, es decir, el 30 de septiembre, podía en efecto acabar porque no tuviera prórroga para el curso siguiente. Gratuito, está fácil saber lo que significaba. Y luego clases prácticas, pues teóricamente clases prácticas era, pues en efecto, hacer algún comentario, hacer algún ejercicio a los alumnos, complementando lo que otros profesores daban en las clases teóricas o lecciones magistrales. Lo que ocurre que entonces la facultad estaba tan escasa de personal que esas clases prácticas se convirtieron desde el primer día en clases teóricas por el estilo de las que daban los demás. ¿Qué pasa? ¿Que entonces por ejercer un título tan largo no cobró ni un duro? Sí, hubo una feliz e imprevista circunstancia, y es que cuando iba a acabarse el curso, pongamos en el mes de mayo del año 46, pues luego nos enteramos, porque eran también Mariano Vaquero, Baudilio Arce, Joaquín Arce, Jesús Cañedo, nos enteramos de que el decano don Juan Uría le había dicho a Martínez Otero, secretario de la facultad, y además administrador, que mirase a ver si había, como resultado económico del curso, no del año natural, del curso, había algún dinero que, simbólicamente por lo menos, pudiera servir de recompensa a nuestro trabajo. Rutilio buscó y encontró, y además encontró no una cantidad simbólica, sino encontró, estamos a la altura de mayo de 1946, 6.000 pesetas para cada uno, es decir, cobramos entonces 500 pesetas mensuales, que en ese año era pues un sueldo muy respetable. Es un sueldo auténticamente notable lo que les logró don Rutilio Martínez. Por cierto, acaban de nombrar unos cuantos compañeros, y así como normalmente se recuerda cuando se reunían pues Dalí, Lorca, Buñuel, etcétera, etcétera, ustedes han nombrado que tenían ahí Mariano Vaquero, Joaquín Arce. Bueno, que ha sido una piña, pero que veo muy interesante. Una piña ciertamente muy ilustre, salvo Baudilio Arce y yo, todos han fallecido, y a esa piña podríamos añadir años antes, porque luego, ahora explicaré por qué, también el nombre de Carlos Bausoño. Digo años antes porque nuestra carrera tenía dos partes. La primera parte, cursos 1 y 2, cursos comunes. Y la segunda parte, cursos 3 y 4, ya la sección. Entonces, Carlos Bausoño, cuando acaba aquí los cursos comunes, va a estudiar la sección de Filología Románica a Madrid, y entonces nos abandona. Sigue teniendo relación con nosotros, pero en fin, no está tan, digamos, la piña como los demás que permanecíamos todos en Oviedo. Joaquín Arce, un magnífico estudioso, y Carlos Bausoño, un gran poeta. ¿Qué me los podría resumir un poquito su juicio sobre ellos? Pues sí, cómo no. Lo recuerdo además con enorme afecto. Pues Carlos Bausoño, ya desde muy pronto, desde el bachillerato, también fui compañero suyo en el bachillerato, daba señales de que estaba abocado al cultivo de la poesía y al cultivo de la crítica poética, porque los comentarios que hacía, lo mismo en clase que luego en conversación con unos cuantos amigos interesados en la cuestión, siempre eran unos comentarios llenos de sagacidad, de perspicacia, muy lúcidos, de modo que ya apuntaba el doble camino de creador en la poesía, creador en la crítica de
poesía. Joaquín Arce era un muchacho muy estudioso, muy responsable, que curiosamente y casualmente descubrió el italiano en razón de que tenía un amigo que me parece que era hijo del cónsul de Italia en Asturias, radicado en Gijón. Y entonces, con este chico, burlando, aprendió el italiano y andando el tiempo obtuvo una beca y fue a explicar español en diferentes lugares de Italia, por ejemplo en Cerdeña, en Nápoles, finalmente en Roma, y terminó siendo el primer catedrático de lengua y literatura italiana de la Universidad Española. Y después, por ejemplo, Mariano Vaquero Goyanes era una persona muy fina en todo, en su comportamiento y en su estudio y en su literatura, porque también era creador, una faceta menos conocida que fue, digamos, aplastada por la faceta de investigador y crítico. Escribía magníficos cuentos, en una línea que podíamos situar pues en la órbita de Catherine Mansfield. Y luego, ya también muy pronto, daba señales de un buen investigador, erudito y un buen crítico, tanto de la actualidad como de obras y autores de tiempo atrás. Y Cañedo tenía una vocación por la lengua que se manifestó en su tesis doctoral sobre el habla y la cultura popular del concejo de Cabrales. Y luego, pues también por la literatura española, especialmente el teatro, tanto el teatro del siglo de oro como el teatro del siglo XIX. Era un lector voraz, ya no digo que fuera el que más del grupo, pero en fin, tanto como el que más. Y posiblemente el afán de leer le consumió más tiempo que el dedicado a su propia y personal investigación. Claro, lo dicho, era un grupo notable. Está bien recordarlo, puesto para saber Sí, que también en otras sí, partes había señor. grupos que en las universidades señor. se formaban y que después dieron pues grandes trabajos para nuestra literatura. Llegaría a ocupar la cátedra de literatura española contemporánea en la Universidad de Oviedo. Y antes, y después de ser profesor gratuito, etcétera, etcétera, ¿dónde estuvo? ¿A qué se dedicó? Bueno, pues estuve en Oviedo, seguí siendo eso, después ya fui pues Eso que está muy bien dicho porque es muy largo, sí. ayudante sin todos esos añadidos y ya no gratuito, sino cobrando algo, y luego fui adjunto interino y luego fui adjunto titular y luego ya finalmente fui catedrático, saqué la cátedra en el año 1965, pero antes hubo muchos años y hubo muchas cosas. Por ejemplo, hubo dedicación a la enseñanza media. Yo estuve del 60 al 65 explicando lengua y literatura españolas en el Jovellanos de Gijón, un magnífico instituto donde lo pasé muy bien porque había un ambiente gratísimo, unos compañeros estupendos. Por ejemplo, recordaré a Francisco Vizoso, el catedrático de latín, gran musicólogo. Recordaré a José Benito Álvarez Builla, el catedrático de inglés, también poeta. Recordaré a José Caso González, el gran jovellanista. Y yo creo que, en fin, todos los compañeros de entonces podrían ser recordados porque todos tenían sus méritos y eran gente muy valiosa que daban un gran tono al instituto. Era una institución cultural ya con mucha tradición en la ciudad. Era entonces la Universidad de Gijón, el instituto, y cuando celebrábamos en el salón de actos fiestas como Santa Catalina, Santo Tomás, yo recuerdo que la ciudad venía a esos actos, como aquí en Oviedo venían a los actos de la universidad, tenían trascendencia en las emisoras de radio, en los periódicos que había entonces en Gijón, etcétera. Y esta cátedra que yo ocupaba fue la cátedra que había ocupado tiempo atrás Gerardo Diego. Yo tuve, curiosamente, como adjunto a la misma persona que había sido adjunto de Gerardo Diego y que recordaba muchísimas cosas de él, más y menos pintorescas. Gerardo Diego, aparte de su actividad en el Instituto Jovellanos, que fundó también una revista en Gijón, ¿no? Carmen y el suplemento Lola, con Luis Álvarez Piñer. Y además que después fue Premio Nacional de Literatura Álvarez Piñer, Sí. era totalmente ignorado y sorprendió muchísimo a la gente, Sí, cuando realmente ya se sabía que había una persona de Gijón que escribía mucho y buena poesía.
Pero también Gerardo Diego escribió unos poemas muy bellos sobre Asturias, que yo recuerde. Sí, Y sí. su impresión de la obra de Gerardo Diego, ¿cuál es? Pues la impresión de la obra de Gerardo Diego, la impresión personal que yo tengo es una impresión muy favorable porque además me parece un poeta muy dotado en el sentido de que era capaz de cultivar una poesía clásica, por ejemplo sus sonetos, La Alondra de Verdad, junto a sus vanguardismos, ultraísmo, creacionismo, etcétera, y podía hacerlo, y en efecto lo hacía todo con una gran maestría, con un gran dominio. Luego al lector le puede gustar más esta o la otra faceta de Gerardo Diego, pero en conjunto sumadas las dos dan una estatura considerable de poeta. Y luego Gerardo Diego también escribía muy buena prosa, no prosa de creación, sino prosa de crítica, bien fuera crítica de literatura, crítico de música, que era un pianista muy aceptable y además entendía muchísimo de música, y su obra en prosa es también considerable en cantidad y en calidad. Hombre, naturalmente la fama de Gerardo Diego estriba inicialmente en su obra en verso, pero no hay que olvidarse de esta otra faceta de su actividad. Hombre además muy trabajador. José María Martínez Cachero, reconocido como un prestigioso investigador y crítico literario. Pero hablando como hemos estado hablando de Gerardo Diego, de uno de nuestros grandes poetas, si uno consulta revistas como Garcilaso, Espadaña, Verbo, La Estafeta Literaria, descubre a un José María Martínez Cachero poeta, que no todo el mundo lo sabe. ¿Es cierto? Es cierto. Eso responde a unos pocos años, en los cuales yo escribí poemas, y si me preguntara por qué, cómo se produjo eso, yo contestaría diciendo que hubo dos causas que contribuyeron a esto. Por una parte, mi gran amistad con Carlos Busoño. Carlos Busoño estaba aquí en Oviedo, en el bachillerato primero, luego en la facultad, y escribía versos, y como éramos grandes amigos, pues yo era uno de sus primeros lectores, o a veces el primer lector de esos poemas. Luego, las conversaciones con él sobre poesía, sobre poetas, iban creando un ambiente muy íntimo, del cual yo participaba activamente, y yo creo que pues una consecuencia, un desemboque de eso fue el que yo también me pusiera, sin ánimo ninguno de imitación, a escribir versos. Por otra parte, también mi condición de lector, que yo entonces leía principalmente, no únicamente, poesía. Y tenía mis poetas españoles de aquel momento, de momentos anteriores, de siglos pasados. Recuerdo, por ejemplo, el nombre de Rubén Darío con una especial admiración, también el nombre de Bécquer. Y entonces lo uno y lo otro, sumado, yo creo que contribuyó a que en un momento dado yo un día escribí un poema y luego seguí escribiendo muy de cuando en cuando. Es decir, no escribir por escribir, sino escribir cuando yo sentía, digamos, inspiración, pues digamos inspiración. Sentía una especie de convulsión interior que me estaba indicando, pues aquí hay algo que puede perfectamente cuajar en un poema como días atrás. Pero esto fue posiblemente, pues en los últimos años de facultad, cuando ya Carlos Busoño se iba a marchar a Madrid, y luego pues hasta 1948-49, cuando hice mi tesis doctoral, y entonces parece que cambié la poesía por la investigación, la erudición y la crítica. Ha mencionado a Bécquer, así como hay autores clásicos que parece que se van quedando hacia atrás, hacia el olvido. En cambio, Bécquer sigue generación y generación interesando mucho. ¿Esto a qué es debido? Bécquer mantiene una pervivencia indudable a través del tiempo, y esta, por ejemplo, la admiración que por él sentía Rubén, otros modernistas, la admiración que sentían todos sin excepción, y además muy acusadamente los poetas del 27, Alberti, Gerardo, Dámaso, Cernuda, bien en forma de poesías homenaje, por ejemplo,
los poemas de Alberti sobre los ángeles, bien en forma de estudios sobre él, los trabajos de Luis Cernuda. Y yo creo que tiene su poesía una condición inmarchitable, en razón de la cual pues interesa a todas las épocas y además interesa a todo tipo de gentes, porque por una parte, como resulta que durante algún tiempo parecía que era el patrimonio exclusivo de las señoritas cursis, eso podía afectarle en la estimación que sintieran por él personas que no fueran señoritas ni cursis. Pero, sin embargo, esa estimación de señoritas cursis era perfectamente compatible con la estimación seria y responsable que sentían otras personas mucho más empingorotadas en el orden, no digo social, pero sí en el orden intelectual. Hemos recordado, porque descubierto no, puesto que las personas que lo deben saber lo saben, estoy seguro, que usted escribió poesía, pero ¿nunca le tentó el cuento o la novela? La novela no, nunca. Y el cuento, puesto que estoy en unas confesiones, tengo que decir que en mi vida escribí un cuento. Pero fue tan desdichada la aventura de este cuento para conseguir publicarlo, que finalmente no conseguí publicarlo, que entonces dije, debe de ser que aunque a mí este cuento me gusta, pues no está bien hecho ni mucho menos, que yo no tengo condiciones. Porque resulta que escribí aquel cuento basándome en una anécdota que yo contemplé y lo mandé a la revista Fantasía, de la cual me contestaron muy educadamente que lo había recibido, pero que el cuento escrito por mí no entraba dentro de la línea de la revista Fantasía, dentro de la sección de relatos breves. Bueno, entonces lo mandé a la revista Pilar de Zaragoza, que era una revista de poesía, de las muchas que había en los años 40 en diferentes lugares de España, que publicaba poesía, pero también algún cuento de cuando en vez. Y recibí una carta de Antonio de Zubiaurre diciéndome aproximadamente lo que me habían dicho tiempo antes en Fantasía. Y luego ya pues dije, bueno, pues como yo quiero publicarlo, pues voy a publicarlo en un periódico de la ciudad. Y resulta que en ninguno de los 3 periódicos de la ciudad me lo publicaron. En vista de fracaso tan rotundo, pensé, no estoy dotado, por consiguiente no escribo más cuentos. Y ahí empezó y terminó mi historia como cuentista. ¿Pero lo guarda o...? Sí, lo guardo, lo guardo. Es un inédito. Lo guardo, es un inédito, sí. Pero seguirá siendo inédito. Por lo menos mientras esté bajo mi vigilancia. Y le podía preguntar de qué trata. Pues fue sencillamente, como digo, una anécdota que yo contemplé. Yo estaba de becario en el curso de verano de Santiago de Compostela en el año 44 y con motivo de las fiestas de Santiago de Compostela, pues en el casino hubo un baile de gala. Y entonces invitaron a los universitarios que estábamos en un colegio mayor, chicos y chicas, cada uno en su piso, cada sexo en su piso, a que fuéramos y queríamos ir. De los chicos nadie quiso ir, pero de las chicas, hubo 2 chicas de Sevilla que venían, además, no sé si sabían que podía pasar algo, venían provistas de sus trajes de noche y dijeron que iban a ir. Y entonces quedó algún directivo del casino en ir a buscarlas al colegio mayor que estaba en lo que entonces eran afueras de Santiago, pero que hoy es Ciudad Universitaria de Santiago de Compostela. Pues a las 12 te vamos a buscar en un coche, o os vamos a buscar en un coche. Sobre todo a una de ellas, porque la otra diríamos que era simplemente la acompañante. La que llamaba la atención era la protagonista. Esa chica estaba inquieta, nerviosa, aquella noche no cenó, subió enseguida a la habitación, bajó vestida, muy elegante, ciertamente, estaba esplendorosa, y su compañera también, pero en fin, un poco aplastada por la belleza de la otra. Y dieron las 11, faltaba 1 hora para que vinieran a buscarla, y luego ya, pues aquella chica, igual que nosotros contábamos los cuartos, ella debía de contar los minutos o los segundos, y llegaron las 12. Y llegó a las 12 y no apareció ningún príncipe por ninguna parte. Y llegó pues las 12:15, las 12:30, y ya cuando iba a ser la 1, entonces la chica, en vista de esa descortesía tan inconcebible del señor del casino, pues se marchó corrida, avergonzada, llorosa a su habitación. Yo contemplé esto y entonces sobre esto escribí el cuento. El cuento que recuerdo que tenía
ciertos toques irónicos, desenfadados, muy en el estilo de Miguel Villalonga, que era un escritor al que yo entonces leía con mucho gusto, y me gustaba pues esas sátiras de la burguesía isleña que hacía y que yo pretendí, no digo imitar ni copiar, pero en fin, poner unos toques que alguien podría decir que eran villalonguescos. Pero a pesar de eso, el cuento no tuvo ningún éxito, posiblemente porque no valía la pena. Pues muchas gracias ante todo por contarnos en exclusiva ese cuento que sigue permaneciendo inédito, que supongo que algún día se publicará, no cabe duda. A usted como sería una mala faena la que me hicieran el publicar esto, ¿no? Porque una cosa es contar el cuento y otra cosa es publicarlo y que quede ahí el texto para que pueda ser consultado por la gente. Usted como estudioso de la literatura española contemporánea, pues le han interesado muchos autores y le sigue interesando. Entre ellos, pues ha tratado a varios, figurando, pues, por ejemplo, Menéndez Pelayo. En 1957 publicó Menéndez Pelayo y Asturias. ¿Qué cree que aportaba esta obra suya? Este libro fue consecuencia de un concurso que convocó el IDEA el año anterior, el año 56, que se cumplían 100 años del nacimiento de Menéndez Pelayo, y entonces les pareció en el IDEA bien contribuir a ese centenario, pero haciendo algo que tuviera relación con Asturias. Entonces convocaron el concurso e indicaban que una condición indispensable era la de sacarle a don Marcelino todos los entresijos asturianos que tuviera, lo mismo en su vida que en su obra. Yo vi la convocatoria, me pareció que era una cosa que se podía hacer perfectamente, entonces me dirigí a Santander, a la biblioteca Menéndez Pelayo, y allí, ayudado por las gentes de la biblioteca, pues fui examinando todo lo que había, absolutamente todo, desde libros, folletos, recortes de periódico, cartas, etcétera, que tuviera vinculación con Asturias. Y con eso hice el libro, que luego fue premiado y publicado por el IDEA al año siguiente. De modo que la aportación consiste en que esa faceta asturiana, entre comillas, de Menéndez Pelayo, está ahí desde las vinculaciones por la familia, porque su padre, no hay que olvidar que era de Castropol, hasta luego la presencia de Asturias y asturianos en su obra de investigación y de crítica. En 1960, en el año en que fallecieron Gregorio Marañón y Albert Camus, publicó las novelas de Azorín. Y ahora creo que va a publicar otro libro sobre él. ¿Es Azorín uno de sus autores preferidos? Lo fue, lo es y creo que lo seguirá siendo. Y la vinculación mía a Azorín surgió, pues como surgen casi todas las cosas buenas que luego fructifican, por casualidad. Es decir, sin pensar yo nunca en este escritor tengo en cierto modo que hacer lo mío. Cuando yo terminé el bachillerato, en aquel verano del bachillerato al ingreso en la facultad, en aquellos meses cayó en mis manos, y ahí empieza la casualidad, La voluntad de Azorín, su novela del año 1902, que me llamó mucho la atención, primero, porque naturalmente yo estaba acostumbrado a otro tipo de novelas, a las novelas, digamos, canónicas, tipo Galdós, Palacio Valdés, etcétera, y no una novela de tan extraña estructura como es La voluntad, que naturalmente algunos han dicho que no es novela, y en cierto modo, por comparación con el canon clásico, podríamos decir que tiene muy poco de novela. Y luego, además, por muchas cosas tremendas, brutales, que el joven Martínez Ruiz decía en esa novela, cosas de tipo ideológico, de tipo religioso, que chocaban fuertemente con mis convicciones de entonces, teniendo en cuenta pues mi formación en colegios de religiosos, teniendo en cuenta pues también la formación familiar, los amigos que yo había tenido, el ambiente que yo había respirado. Entonces uno tenía, aunque no fuera dogmático ni mucho menos, pues unas convicciones que ese libro echaba por tierra, o por lo menos erosionaba considerablemente. Me llamó el libro mucho la atención y entonces seguí leyendo libros de Azorín. Y después, en la facultad, pues continué con esa dedicación a Azorín. Di en un curso de alumnos, esa piña de alumnos
en la que antes hablamos, organizamos un curso de conferencias para nuestros compañeros y para nuestros profesores, y yo ahí di una conferencia sobre los libros más recientes entonces de Azorín. Le mandé una copia de la conferencia y una carta muy larga a Azorín diciéndole toda la devoción que yo sentía por él. Azorín me contestó, no con una carta larga, sino con una tarjetita de visita, cita por los 2 sitios, a mano, animándome mucho a seguir en ese camino que había emprendido, porque si yo tenía aficiones literarias, pues debía cultivarlas, pensaba él. Y a los pocos meses, en mi primer viaje a Madrid, tuve ocasión de visitar a Azorín en su casa, y ya digamos que ese fue el hecho que ratificó de un modo rotundo mi entrega a Azorín, que desde entonces hasta hoy, y creo que hasta siempre, continúa. También se ha entregado y se entrega a otro escritor, Leopoldo Alas Clarín. Se dice, y creo que está bien dicho, y no me rectifique por eso de la modestia, que usted es la máxima autoridad sobre Clarín. ¿Me puede...? Que no. Que nada de máxima. ¿Quién es el máximo? Bueno, yo soy pues un estudioso de Clarín, que he trabajado mucho sobre él, que he publicado muchas cosas, con mayor o menor fortuna, según los momentos, y que si usted quiere decir pues que hay una pléyade de estudiosos de Clarín en España y en el extranjero, y usted quiere meterme en esa pléyade, pues me mete, pero no como el número 1, ni mucho menos, uno de tantos. Ya sabía yo que me iba a decir algo así, pero bueno, defíname si es posible. Sencillamente Defíname si es posible a Clarín en pocas palabras. Culto a la verdad. Defíname a Clarín en pocas palabras, aunque es pedir mucho de definir a Clarín en pocas palabras, claro. Pero... Bueno, yo creo que Clarín era una persona muy inteligente, y esa inteligencia natural la ayudaba el estudio, su condición de gran lector, y además de atento a todo lo que pasaba en torno suyo que le pudiera interesar. Y cuando digo en torno suyo, no digo lo que está rodeándole inmediatamente, bien sea en Oviedo, bien sea en Madrid, sino en España y por encima de España, puesto que establece contacto por medio de la lectura, de revistas, de libros, con lo que ocurre en la Europa culta de entonces. Entonces viene luego su condición de persona que tiene una gran facilidad de pluma, que le cuesta muy poco trabajo escribir, que en ocasiones y por los apremios de las muchas colaboraciones que tiene, que le piden continuamente material para publicar, diarios, semanarios, revistas, etcétera, no vigila adecuadamente, y él mismo es consciente de ello y se duele de ello, esa facilidad, porque lo de facilidad, la facilidad es una mala musa y hay que tenerla muy atada para que lo que uno escriba y publique sea digno de que la gente lo lea y de que se mantenga con el paso del tiempo. Y luego posiblemente hay en su persona un componente de timidez que se manifiesta en el hecho de que muchas veces como crítico resulta enormemente agresivo, una agresividad que llega incluso a la descortesía, a la grosería, a la mala educación en muchos paliques. Pero yo creo que esta agresividad es una especie de autodefensa del tímido ante una realidad en la que está instalado y que muchas veces le resulta muy poco o nada grata. En marzo del 63, en el que Jean-Paul Sartre renunció al Premio Nobel de Literatura, publicó la primera edición de La Regenta tras un largo silencio sobre la novela. Cierto, creo que hasta el 46 y en Buenos Aires no hubo ninguna nueva edición de La Regenta. La edición del 63 está a su cargo, así como la introducción, bibliografía y notas. ¿A qué cree debido el tal silencio editorial? Yo creo que es que la Regenta, una vez que pasó el escándalo, quizá más que el éxito de la primera edición, la Regenta en los últimos años de vida de Clarín, cuando aparece la segunda edición, y luego hasta la Guerra Civil, fue un libro muy escasamente leído. Y no por motivos políticos que no existían entonces, ni mucho menos, sencillamente porque era un libro que editorialmente no funcionaba. Y la prueba de ello la tenemos en el hecho
de que yo en los primeros años 40, y no únicamente yo, por ejemplo Mariano Vaquero, que tenía el mismo afán por Clarín que tenía y tengo yo, encontrábamos fácilmente en librerías de viejo y de nuevo, y también de nuevo, ejemplares de esas primeras ediciones de La Regenta o de los folletos literarios. Yo recuerdo haber comprado en Melchor García, en la calle Atocha de Madrid, recuerdo haber comprado los 8 folletos literarios de Clarín que Melchor García tenía en unos paquetes allá en una trastienda, y una tarde que yo llegué allí y le pregunté, me dijo, sí, ahí, espérese usted que voy a buscar, y me trajo unos paquetes, 8 paquetes, 8 folletos literarios, muy bien envueltos, seguramente desde hacía mucho tiempo no había tocado allí, entonces desenvolvió y me dijo, mire usted, aquí están estos, yo no sé esto lo que vale, en fin. Naturalmente para mí mucho, pero yo me abstuve de decir, no, sí, es que yo tengo un interés porque era asturiano, yo también soy asturiano y demás, y ¿cuánto cuesta esto? Y me dijo, no sé, está ahí lleno de polvo, no se vende, nadie nos pregunta por este autor, bueno, a ver, ¿qué marca? Y marcaba una peseta. En los años 80 del siglo pasado, bueno, pues 8 pesetas y ya está. De modo que yo pienso que es que no tenía naturalmente proyección en aquel momento. La tuvo después, a partir del año 52 y en adelante, pero en aquel momento no. Y claro, no interesando a los lectores, pues tampoco interesaba a los editores. Ahora estamos seguros de que no queda ni un ejemplar de La Regenta de la primera edición en ninguna parte. En el año 84 publicó Las palabras y los días de Leopold Alas. ¿De qué trata en este ensayo? Pues el año 84 fue el año del centenario de la publicación de la primera edición de La Regenta, 84-85. Y entonces, con ese motivo, yo reuní parte de mi investigación sobre Clarín, que estaba mucha de ella en revistas que ya no se publicaban, por consiguiente no era fácil encontrar esos artículos, entonces yo quería pues ponerlos al alcance del lector, especialmente el lector extranjero, el hispanista. Entonces reuní ese volumen, es un volumen misceláneo de diferentes cosas sobre vida y obra de Clarín en diferentes aspectos, el crítico, el poeta, que también escribió versos, aspectos como narrador, etcétera, y le puse de título recordando las obras y los días, las palabras que son las obras y los días, porque se habla de la vida de Clarín. En el fondo, ¿qué tiene Ana Ozores que no tenga Madame Bovary, Eugenia Grandet? Por poner 2 ejemplos famosos. Bueno, yo creo que son mujeres que se parecen mucho. Quizá la única diferencia es el medio geográfico en que los autores respectivos sitúan a sus heroínas, sea Francia, o sea Ana Karenina en Rusia, o sea Ana Ozores en la provincia española. Pero yo creo que sustancialmente, pues en muchas cosas pueden ser perfectamente intercambiables. Lo demás son anécdotas que vienen más bien del exterior, de fuera, de lo que los personajes que las rodean están influyendo sobre ella. Pero el caso del adulterio femenino, entonces, es un caso muy frecuente, no digo en la realidad, pero muy frecuente en la novelística, como lo muestran esos grandes títulos que usted acaba de indicar, y otros que no son grandes títulos, pero que en definitiva son muestra de que ahí había una temática que los narradores de entonces, digamos entonces, pues el último tercio del siglo XIX, cultivan porque les interesa grandemente y sin duda porque también tenía eso aceptación entre el público lector. Otro autor al que ha prestado también atención y sigue prestándose a Ramón Pérez de Ayala. Usted, por ejemplo, en el Simposio Internacional Homenaje a Ramón Pérez de Ayala, en su centenario, leyó una ponencia titulada Ramón Pérez de Ayala y el modernismo. Parece que ahora en estos momentos no se está leyendo mucho a Pérez de Ayala, pero ¿usted cree que se volverá a leer? Es cierto que no se lee mucho y que a veces no es fácil encontrar sus libros en las librerías porque no se reeditan o apenas se reeditan. Y unas obras completas que en tiempos emprendió García Mercadal en Aguilar se quedaron en 4 tomos
cuando Mercadal tenía material para más tomos, por la sencilla razón de que Aguilar le dijo a Mercadal: no prepare usted más tomos porque estos 4 que usted nos ha preparado y que hemos publicado están saliendo muy mal y muy lentamente. Ahora, ¿por qué el público lector de otros autores no va a Pérez de Ayala? Porque Pérez de Ayala es, digamos, demasiado culto, dirían algunos pedantes, porque hay ahí un fondo de cultura clásica grecolatina que la gente no tiene un fácil acceso a ella y, consiguientemente, leyendo a Pérez de Ayala, pues se puede aburrir. Pero también hay otras cosas de Pérez de Ayala que son más asequibles y, sin embargo, tampoco tienen éxito. Hombre, salvando, por ejemplo, aquí en Oviedo, pues las novelas del Fontán, Tigre Juan y su continuación. Pero en definitiva es un autor que no, hoy por hoy creo que tiene muy pocos lectores, pocos y escogidos, pero en definitiva pocos. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Quién lo sabe? No me gusta meterme a profeta. El tiempo dirá. En el año 82, en el año en que Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura y Octavio Paz el Miguel de Cervantes, usted publicó la antología Narradores Asturianos en 2 tomos. El primero de 1824 a 1877 y el segundo de 1878 a 1932. Realmente es una antología de especial interés, puesto que reúne a una serie de autores que muchos de ellos, como estamos hablando ahora de Pérez de Ayala, me recuerda olvidados o injustamente olvidados. Esta fue una sugerencia que me hizo José Antonio Mases, que dirigía entonces Ayalga, y que yo acepté con mucho interés porque me parecía que, por lo menos en un ámbito, el ámbito asturiano, pero quién sabe si más allá del ámbito asturiano, se podía hacer una labor de reivindicación, siempre con ponderación, con cautela, en justa medida, de una serie de nombres interesantes que, por los motivos que fuera, pues apenas resultaban conocidos. Pienso, por ejemplo, en un Juan Ochoa, que tiene no muchos cuentos, pero que creo que los cuentos de Juan Ochoa son cuentos de mano maestra. Puse una condición que Mases me aceptó: hacer la antología únicamente con autores fallecidos entonces, es decir, los vivos, en el caso de que la iniciativa tuviera éxito, reservarlos para otros 2 tomos. Y entonces, pues los más recientes incluidos en la antología son gentes que murieron muy jóvenes, como por ejemplo Felipe Santullano. Y el libro, pues, se comentó, tuvo éxito, yo creo que se leyó, la edición pues se agotó, casi se agotó, lo mismo el tomo primero que el segundo, y yo creo que la idea que nos animaba, lo mismo Mases que a mí, se logró cumplidamente. Yo creo que metimos una serie de nombres, una serie de lectores que no los conocían o no habían tenido ningún acceso a sus piezas, y así de esa forma pues lo tuvieron al alcance de la mano. Otra fundamental para nuestra literatura: sus trabajos sobre la novela española. El primero se tituló entre 1939 y 1969. Después lo amplió a 30 años de novela española entre 1936 y 1980. Y después la novela española hasta fin de siglo, editada me parece que en 1997. ¿Goza de buena salud la narrativa española? Hombre, si nos fijamos en el momento actual, yo digo, cuantitativamente sí, de una salud excelentísima, porque se están publicando novelas todos los días, y no únicamente en Madrid y en Barcelona, sino en todas o casi todas las provincias o comunidades autónomas. La prueba la tenemos en Asturias, donde vemos que con mucha frecuencia, casi diaria, algunas semanas casi diaria, se están presentando nuevas novelas. Nuevas novelas que yo no sé si luego tienen un éxito de lectura, de venta o no, pero indudablemente la cantidad existe, cantidad de cultivadores, cantidad de editores dispuestos a publicar esos libros, y esos libros por ahí circulan. Ahora, la cantidad es una cosa, la calidad es otra cosa. Desde el punto de vista de la calidad, yo no soy tan optimista, ni diría que la novela española goza hoy de una salud excelentísima, porque pienso que desde hace algunos años los nombres
que entonces estaban vigentes, más o menos son los nombres que están vigentes hoy. Es decir, que hay una serie de generaciones, empezando por los patriarcas, el recientemente fallecido Torrente Ballester, Miguel Delibes, todavía hasta el año pasado muy en condiciones de escribir novelas espléndidas como es por ejemplo El hereje, Camilo José Cela con su reciente Madera de Boc, ahí están. Se les acepte más o menos, sobre Cela hay mucha discusión, pero en fin, lo que han hecho ahí está y creo que perdurará. Después de ellos hay otra serie de generaciones de gentes que han tenido un prestigio, que lo siguen teniendo, y luego pues podemos llegar a gentes más jóvenes, pongamos por ejemplo el grupo Escuela de León, pongamos por ejemplo a Luis Landero, pongamos por ejemplo a Antonio Muñoz Molina. Hay gentes más jóvenes, indudablemente, porque estos últimos que acabo de decir andan por la cincuentena, y hay gentes de 30, de veintitantos años, etcétera, acerca de los cuales resulta todavía prematuro decir nada, porque a lo mejor tienen tan solo una novela, y por una novela, pues no creo yo que se deba juzgar de forma definitiva. Pero pienso que hay un factor peligrosísimo que unas veces a sabiendas y otras veces de una forma menos a sabiendas está influyendo nefastamente, que es el marketing. El escribir ciertas cosas pensando en ciertos lectores, el escribir ciertas cosas pensando en que pueden tener aceptación en ciertos premios y en ciertas editoriales, con lo cual la espontaneidad, la autenticidad, hay autores que la falsean considerablemente, que ofrecen una cara que no es la suya auténtica. Y eso es muy peligroso para ellos y para la causa del género narrativo, porque si obtienen algún éxito, pues es un éxito, es pan para hoy y seguramente hambre para mañana. Por lo que está usted diciendo, digamos que el marketing se puede ampliar a cualquier actividad cultural. Por lo tanto, le preguntaría, ¿es el gran peligro para la cultura en el siglo XXI? Lo es. Lo es, y hay otro peligro, que es también la injerencia de la política y de los políticos. Son los dos peligros más... Claro, cuando los políticos, sean los que sean, no entro ahora en discriminación de tal o cual partido, cuando los políticos ven en algún acontecimiento cultural que se está produciendo o que puede producirse la posibilidad de apropiárselo en más o en menos para convertirlo en un motivo de reclamo. Hay que ver lo que estamos haciendo, hay que ver cómo estamos ayudando, hay que ver lo que nos interesamos. Hasta ahora resulta que no se ha hecho, pero sin embargo nosotros... Eso es peligrosísimo. Porque además, por lo común, los políticos, no sé si saben de política, pero de cultura no saben nada. Muchas gracias, Martínez Cachero, por estar con nosotros esta noche. Y por nuestra parte, deseamos que la cultura se desprenda de todos esos peligros que usted acaba de señalar. Y por otra parte, ¿por qué no? Y aunque usted no esté muy de acuerdo en ello, también nos gustará en el siglo XXI leer su cuento inédito, porque a todos nos gusta mucho que nos cuenten cuentos, y por lo que usted nos ha anticipado, parece un cuento con un tema bastante interesante. Con esa tan peligrosa amenaza casi pienso que lo que debe hacer es llegar ahora a casa, buscarlo y romperlo. Espero que no.